En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios, desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Reforma a la salud es el punto de la discordia que comienza a generar grietas serias al interior del pacto histórico y la coalición de gobierno. Radicalismo que caracteriza a Gustavo Francisco Petro Urrego y el equipo de activistas que lo acompaña enciende las alarmas de la población frente al grave error que cometieron al elegir a la izquierda. Todo lo que se advirtió previo a las elecciones se ha cumplido con lujo de detalles antes del primer año de gobierno. Mitomanía de su presidente y su conexidad de la izquierda colombiana con el socialismo latinoamericano presagian que nada bueno está por venir y que se debe frenar de inmediato la caída en picada que delinea cómo se apuesta por desestabilizar política, económica y socialmente a la nación. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Más temprano que tarde, la izquierda dejó en evidencia que eso que pensaba el grueso de la población no podía suceder acaeció. Colombia va camino al abismo y solo el tocar fondo ayudará a corregir el letal error que se cometió en las urnas. La decisión de 11.3 millones de colombianos que se ilusionaron con la posibilidad de vivir sabrosito tienen al país en un salto al vacío y disfrutando de la incoherencia de un gobierno que en cabeza de su presidente naufraga en una ideología que es superior al ego mitómano de Gustavo Francisco Petro Urrego. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Orden sistemático con el que se conceden indultos a delincuentes que fungen de gestores de paz. Maestría con la que se esconde a la opinión pública las divergencias del gabinete frente a las nefastas reformas que se tramitarán en el legislativo. O la emisión de fake news desde la cuenta oficial de su mandatario en Twitter para justificar los pasos erráticos que se dan son el eje de las cuestionables maniobras de un pacto histórico que sucumbe en su capricho politiquero que se constituye en una pesadilla sin fin. Reforma a la salud, que ha recibido estocada de muerte al evidenciar que no es viable técnica y financieramente, delinea lo que será la imposición de un proyecto de nación, sin pensar en las consecuencias que ello trae consigo para el colectivo ciudadano. No es la reforma de Carolina Corcho ni del gobierno Petro, es la reforma de los movimientos sociales. Pero, ¿está en crisis? Esto es lo que dijo en Semana en Vivo la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal.
No, y no es la reforma de Carolina Corcho, ni siquiera es la reforma del gobierno Petro, es la reforma de los movimientos sociales, los movimientos que han promovido durante muchos años, incluso durante los últimos 15 años, la ley estatutaria. El representante dijo algo acá y es que se debió haber tramitado como una ley estatutaria y yo estoy completamente en desacuerdo, y justamente es porque esta reforma a la salud, que sería una ley ordinaria, va justamente a desarrollar, a implementar esa ley estatutaria que esos movimientos sociales y tantos sectores del país se lucharon y que lograron en el 2015. Es muy importante que los colombianos y las colombianas entendamos que acá nosotros, nosotras, quienes hemos venido impulsando esta reforma, definitivamente estamos de acuerdo con que la ley 100 tuvo unas cosas positivas, la cobertura sí es verdad que se mejoró del 26% al 98%, pero lo que es una realidad es que el acceso efectivo y eficiente a los servicios de salud hoy no se ve en todo el territorio nacional. Es evidente que el modelo tal cual como está planteado ha permitido unos vicios como la integración vertical, que en palabras castizas, lo que ha permitido es que las EPS, las IPS hagan unos negocios donde ellos mismos se contratan entre sí, y eso es lo que encarece los costos. Lo que hemos visto también es que este es un sistema meramente curativo, no un sistema preventivo, por tanto nos está costando muchísimo más como colombianos, no solamente en el presupuesto, sino la cantidad de vidas que hemos visto que se han perdido por la falta de acceso a la salud y servicios tan sencillos como una sala de partos. La necesidad de que haya debate, incluso al interior del gabinete, me parece fundamental. El fanatismo socialista de la izquierda está atomizando la estabilidad institucional y democrática de los colombianos. Apuesta de cambio, sin importar el costo, es aún más peligrosa si quienes están en el poder son unos irresponsables que lo ignoran todo y pretenden imponer la ideología que mueve sus anhelos cegados por el odio, nombramiento de funcionarios sin los estudios requeridos y con pasado cuestionable es la carta de presentación de un régimen que devela lo no idóneo de sus acciones y pretensiones, desaciertos a por doquier que exaltan la improvisación de quienes se prepararon para hacer oposición, pero no para gobernar. La discusión en el Congreso no ha empezado. Este es un texto técnico que no se puede hacer así como así, es lo que afirmó en Semana en Vivo la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal. La deliberación en el Congreso de la República no ha empezado. La redacción de un texto tan técnico y además tan necesario para el país, tan delicado, no puede hacerse así porque sí, ¿no? En ese sí se han visto involucrados diferentes sectores de la sociedad. Yo te lo dije, te hice toda la exposición, llevamos 15 años, también hay asociaciones médicas, asociaciones de usuarios, asociaciones de pacientes. Lo que pasa es que son demasiadas en el país y tú no puedes pretender que para la elaboración de un texto se llame absolutamente a todos los sectores. Lo que yo pido es la tranquilidad, la necesidad de no estar manipulando los debates, porque sí se necesita transparencia, pero no manipulación. Lo que es muy importante es que aquí ha habido unas filtraciones que me parecen gravísimas en términos democráticos, no solamente al pacto histórico, sino al mismo gobierno, con intención de manipular la información, y ha habido una cantidad de noticias falsas. Yo creo que estos procesos, por lo delicados que son, deben ser transparentes, pero no manipulados. Y acá hay una manipulación clara, porque esta reforma sí se viene construyendo hace 15 años. Yo no voy a responder por el señor Santana ni por ningún hombre sobre los cuestionamientos que se les hagan sobre su comportamiento con las mujeres. Yo no tengo por qué, ni ninguna mujer lo tiene que hacer. Yo voy a hablar aquí de una reforma que es importante. Acá no hay ataques personales ni a la señora Corcho, ni al señor Santana, ni al señor Petro. Aquí vamos a hablar de lo fundamental y es la salud de los colombianos y de las colombianas. Filtraciones con intención de manipular la información es lo que dicen los del pacto histórico, que solo ven lo que les conviene. Representación del cambio que decían personificar su presidente y su vicepresidenta se desgasta con las salidas en falso de un caudillo que pretende gobernar desde Twitter. Nefasto personaje que ha sido incapaz de comprender que la campaña finalizó en junio de 2022 y a pesar de muchos, asumió la presidencia hace ya casi 7 meses. Egos de réplica que se honran desde la tribuna social de las plataformas digitales
deben trascender el eclipse del elogio y ubicar en la agenda de la población el cómo se conduce al país a una destrucción total. Esa carta que se filtró hace parte de la deliberación democrática que tiene el gobierno con todos los sectores, fue lo que dejó entrever en Semana en Vivo la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal. Esa carta que se acaba de filtrar en los medios de comunicación hace justamente parte de esa deliberación democrática que necesitamos. Tenemos un gabinete que es muy diverso, el presidente Petro está gobernando con una coalición, cosa que nunca se había visto en este país, que realmente diferentes sectores gobernaran el país, uno, y dos, la necesidad de que haya debate incluso al interior del gabinete me parece fundamental. Ustedes recuerden que la reforma a la salud se radicó el lunes 13 de febrero, pero ya se había citado la radicación 3 días antes, se iba a radicar el 10. ¿Pero por qué no se radicó? Porque el presidente quiso reunirse con las EPS, que esa reunión fue divulgada, y segundo, porque los ministros tenían justamente unas críticas y unas recomendaciones que están plasmadas en este texto. Este texto sirvió justamente para esas deliberaciones, este texto sirvió para hacer algunas modificaciones en términos del marco fiscal, y yo creo que es fundamental que entendamos todos y todas que así sea algo muy raro para este país, que los ministros hablen, que haya críticas de todos los sectores, que todo el mundo esté pendiente, pero que además se tengan en cuenta sus recomendaciones, pues este es el gobierno del cambio y eso es lo que tiene que pasar. Esto es profundamente democrático. Gobierno de coalición es el que se tiene. Se escucha a todos, pero se hace lo que el presidente dice y punto. El que manda, manda, aunque mal mande. Fotocopia desgastada de Cuba y Venezuela que se quiere extrapolar al territorio nacional está gestando la obra maestra de un sujeto que no sabe lo que dice, subestima la inteligencia de los colombianos y trata de vender cuenticos que no son más que el peor de los chistes que le pasará a todos factura de contado en el corto plazo. Banderas anticorrupción que reinaron en la propuesta de cambio se diluyen en el activismo que circunda a la Casa de Nariño y los entes estatales. Arbitrariedad con la que se vende un modelo de paz total, secundado por el fanatismo que se pregona desde los seguidores del pacto histórico, abre el camino del éxodo de quienes salen corriendo al ver cómo se avalan mayores garantías sociales y jurídicas a los criminales que a las víctimas. Siento unos ataques más personales al fondo de las discusiones que se deben dar sobre la salud. Es lo que se extrae de este audio de Semana en Vivo con la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal. Siento que mi compañero, con todo respeto, Andrés, te lo he dicho muchas veces en la comisión, te lo hemos dicho muchas veces, y siento como unos ataques más personales que al fondo de las discusiones, y es necesario que entre todos y todas nos pongamos a ver cuáles van a ser las discusiones de fondo, como digo, de los dos puntos claves de esta reforma. Sí o sí necesitamos acabar la intermediación. Yo estoy completamente de acuerdo con que revisemos la manera en la que los fondos del dinero, la plata, no pase ni por gobernadores ni por alcaldes, porque definitivamente el foco de la corrupción es altísimo. También tú sabes como compañero mío en esta comisión lo que la lucha, la pela que yo me he dado en contra de la corrupción en los hospitales públicos y que esté en manos justamente de los gobernadores, de las entidades locales, porque en departamentos como el norte de Santander y prácticamente en todo el país la corrupción es altísima. Tienen los hospitales públicos como una caja menor, tanto alcaldes como gobernadores, y no quisiéramos que esto pasara con los fondos de la ADRES, ¿no? De la ADRES. La corrupción es alta, pero peor era cuando todo se manejaba a través del seguro social. ¿Por qué volver a lo peor del pasado? Manoseo a los cambios desde el clientelismo, en coherencia con los ideales políticos, es el que pisotea a la gente de bien con el gestar la libertad para los delincuentes y asignar un salario fijo para ellos. Momento histórico que transita Colombia requiere que su mandatario se rodee de colaboradores transparentes, honestos e intachables que lo saquen del error y sumen conocimientos en las áreas a dirigir. Individuos
que con argumentos contribuyan a impulsar lo que es conveniente para el país. El gobierno colombiano creará el Sistema Nacional de Igualdad y Equidad, liderado por el Ministerio de la Igualdad, es lo que asegura su presidente Gustavo Francisco Petru Rego. El gobierno colombiano creará el Sistema Nacional de Igualdad y Equidad, liderado por el Ministerio de Igualdad, en cabeza de la señora vicepresidenta de la República, con el objetivo de formular y ejecutar las políticas y medidas para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales e impulsar el goce del derecho a la igualdad, el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad, así como la defensa de los sujetos de especial protección constitucional y de grupos discriminados o marginados. Desde la vicepresidenta se promoverá la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales, radicalismo sindicalista que torpedeó mes a mes con paros y atizó el estallido social colombiano, adoctrinó una capa de la población que lentamente despierta y pulveriza sus ilusiones al encontrar que desde 2019 durmió con el enemigo. Faros de la moral que se sentían con derecho a hacer juicios de los demás hacen gala de su incongruencia al rodearse de corruptos, proteger a delincuentes, constituirse en enemigos de la empresa, vanagloriarse de ser amigos de dictadores y enemigos de la democracia. Gustavo Francisco Petru Rego lejos está de desprenderse del activismo y aplicar el sentido común. Pésimo círculo cercano y equipo de trabajo que lo acompaña agudiza la polarización que erige la violencia permanente que ha acompañado a Colombia en su historia republicana. Santanderistas y bolivarianos, centralistas y federalistas, liberales y conservadores, derecha e izquierda. La juventud colombiana durante los últimos años ha alzado su voz para defender sus derechos y hacer transformaciones estructurales, es lo que exalta su presidente Gustavo Francisco Petru Rego. Para nuestro gobierno es una prioridad atender las recomendaciones de la CIDH en materia de protección y salvaguarda de la protesta social. La juventud colombiana durante los últimos años ha alzado su voz por defender sus derechos y hacer transformaciones estructurales. Sus reclamos han abordado las profundas desigualdades sociales y han apostado por un cambio. Es por eso que la reivindicación y la reparación a las víctimas del estallido social debe ser parte de la ruta de trabajo para la garantía de los derechos humanos en nuestro país. Sus reclamos han abordado las profundas desigualdades sociales y han apostado por un cambio, postura mesiánica de personajes dañinos para los que lo importante no es el respeto a la Constitución y a los ciudadanos, sino la terrible traición que implica el cuestionar los ideales del líder. Tiñe de zozobra el espectro político de una corriente que está llena de gente inescrupulosa, que prometió un cambio fácil, pero ahora perdió la memoria y no cumple. Su presidente estuvo trinando fotos de hospitales venezolanos y mexicanos, diciendo que eran de Colombia. Eso sí es una vergüenza, fue lo que dijo en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Andrés Forero. El presidente ha dicho que nuestro sistema de salud es uno de los peores del mundo y eso no es verdad. Eso sí, te puedo mostrar los videos donde lo dijo. El presidente de la República estuvo durante todo el fin de semana trinando fotos de hospitales venezolanos y mexicanos diciendo que eran de Colombia. Eso es una vergüenza. Yo sí les pido a ustedes que si quieren dar un debate argumentado lo den, pero que no traten de desacreditar. Sacan las cosas de contexto y luego dicen que las noticias falsas parten es de la oposición. Confunde y reinarás. Delirio de persecución, complejos de inferioridad, que todo lo reducen a un problema de clases o de raza, escuda en un mandato popular el querer traer a Colombia un decadente modelo socialista de miseria, pobreza, hambre y exilio. Eufemismos que tratan de ocultar la realidad
con impunidad total y mermelada clientelista, dividen al pueblo, mientras desde el gobierno se empeñan en acabar con la economía, la salud y el trabajo a través de una lucha política, mientras muchos se quedan con los brazos cruzados. 7 de cada 10 colombianos no están de acuerdo con que se acaben las EPS, es lo que aseguró en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Andrés Forero. Pero no, yo sentiría que realmente no tuvo eco en la ministra y en el presidente. El presidente había dicho que no iba a acabar con las EPS el día de la semana anterior a que radicaran el texto, y finalmente sí las está marchitando progresivamente y las está sustituyendo por un monopolio estatal. Entonces yo diría que no. Y de hecho, un poco, porque la representante decía que esto tenía un gran acuerdo, ni siquiera se pusieron de acuerdo dentro del gabinete para presentar esta reforma. 7 de cada 10 colombianos no están de acuerdo con que se acaben las EPS, a pesar de que todos queremos que mejore el sistema de salud. Y claro, yo he tratado de dar un debate muy respetuoso, soy vehemente, pero yo no he caído en ataques personales como dice la representante. Tengo claramente unas posiciones encontradas con la señora ministra, pero siempre he sido respetuoso con ella. Yo no he caído en ataques personales con ella, sencillamente he evidenciado las situaciones que me parece que son contradictorias. A pesar de que todos queremos que mejore el sistema de salud, nadie ha caído en ataques personales. Mundo de mentiras que se teje para manipular a la gente, haciéndole creer cosas que a la hora de la verdad van en función de los propios intereses de los políticos de izquierda y no de los haberes de la gente. Hacen apología al odio, rencor y resentimiento del que está plagado el pacto histórico. Crisis en el equipo de gobierno por la reforma a la salud. Senadores y miembros de la oposición se pronunciaron frente a estos rumores. Y acá lo que se escuchó en Noticias Caracol en la voz de María Fernanda Cabal, David Luna y Angélica Lozano. Claro que hay una crisis ministerial, porque no es posible que personas de trayectoria amplia, que tienen en su experiencia un conocimiento superior a otros, que parece que fueran como de la corriente de la boreal, pues tienen que entrar en contradicción, porque ellos mismos se van a ver afectados en la credibilidad de la ciudadanía tomando decisiones locas, absurdas. Más que una crisis ministerial, lo que queda claro es que la reforma del presidente Petro pone en grave riesgo el sistema de salud. Se lo están advirtiendo sus propios ministros, los que tienen mayor trayectoria, los que conocen el tema de finanzas y los que conocen el tema de salud. Por favor, presidente, no improvisemos. Es inédito que haya una división interna tan marcada sobre un proyecto en el gabinete ministerial. No veo venir ninguna crisis ministerial, cambio de ministros. El 7 de agosto se cumple el primer año. No veo salir a ninguno de los 3 ministros ni el director de planeación. Estamos en plena tarea todo el semestre del plan de desarrollo. Creo que esto se definirá escuchando pros y contras y mirando con detalle cada uno de los argumentos. Hay que darle tiempo al tiempo, pero lo claro es que hay una profunda división no solo en el país. Tapar el sol con un dedo, creer que si se deja de llamar delitos a las contravenciones, por definición estas desaparecen, es considerar que en esa misma lógica, si a los terroristas, secuestradores y asesinos no se les tilda por lo que son, por definición, Colombia será un paraíso. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Prudencia y diplomacia de la que carece Gustavo Francisco Petro Urrego y su equipo de trabajo sacrifica lo que se consideraba una histórica oportunidad para imprimir desde la izquierda justicia social a una lucha de años por la inequidad y corrupción que se tomó al Estado social desde la derecha. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión que esta semana en alponiente.com hemos titulado Petronizados. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Bomba de tiempo, papa caliente que se cocina y está a punto de estallar, traerá profundas heridas al estamento político, económico y social de los colombianos. Destrucción de la empresa privada, impuestos desbordados al constituyente primario, freno a las petroleras, transformación a la salud, las pensiones
y el régimen laboral son el borrador de un sensei dedicado a analizar los problemas y decir que tenía la solución para todo, pero su incompetencia le impide hacer un cambio profundo. Coalición que decía acompañar a su presidente ya lo comienza a dejar solo. Libreto que siguió la clase política para subirse a la popularidad del momento llama a zafarse y mostrarse como una rápida solución al caos que se gesta en la inexperiencia de la izquierda para asumir el poder. Politiquería profesional que fija distancia a un colectivo petronizado que no dimensiona la condición psiquiátrica de un mentiroso que a punta de falsedades denota que lejos está de conocer, dominar conceptos básicos de economía y administración fundamentales para el ejercicio presidencial. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios, desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.